Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Bueno, antes de presentar a los estelares de hoy día, nos han mandado una fotografía, fue Pedro el que nos mandó una foto, donde muestra una congestión vehicular bastante estresante en el camino a Penco, pero en este caso en dirección de Penco hacia Concepción. Se ve una gran congestión, por lo tanto son muchos los auditores que nos escuchan a esta hora, ahí soportando el taco. Y ahora con los estelares de Buena Costumbre que van a amenizar estos últimos 20 minutos de programa. Habitualmente los lunes está Paz Charpentier con nosotros. Hoy día no podrá estar y la reemplazará Cristian Carrillo, coordinador de la Fundación Liberal Reformista. Cristian, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Hola, muy buen día Álvaro, buen día María José y Javier, gusto en saludarles. Y sí, efectivamente hoy día vengo en reemplazo de María Paz Charpentier, quien les manda muchos saludos a todos los auditores. Muchas gracias Cristian. Buenos días, Cristian. ¿Y cómo está don Javier Sandoval? ¿Cómo estás tú, Javier? Muy buenos días, consejero regional militante del partido Igualdad. ¿Cómo está Javier? Muy buenos días Álvaro, María José y Cristian también, un agrado compartir nuevamente. Oye, te veo que ahí ya en el gobierno regional estás trabajando ya, Javier, tempranito. Estamos hoy día con sesión presencial, habitualmente tenemos comisiones telemáticas, entonces podemos hacerla desde otros lugares, nos conectamos, hoy día ha sido convocada de manera presencial toda la batería de comisiones. Así que partimos acá para estar después a punto. Qué bueno, Javier. María José, usted abra los fuegos para aprovechar el tiempo que nos queda. Mira, vamos a hablar de desigualdad. Para muchos un concepto complejo, un fenómeno, ¿verdad?, que acontece en muchas sociedades, pero en la nuestra, al parecer, es mucho más notoria, ¿verdad? Una brecha sumamente amplia. Una economista destacada, la exdirectora de la Bolsa de Comercio de Santiago, Janet, el apellido es medio complicado, Wolfersdorf, ha señalado que la brecha salarial en Chile es más del doble que en el Reino Unido y más del triple que en Alemania y en Nueva Zelanda, según el análisis que ha disminuido. Que hace ella. Claro, ha disminuido un 14% entre el 2010 y el 2020, sin embargo, esta disminución es muy lenta, ¿verdad? Y se hace la pregunta de cómo poder acelerar, ¿verdad?, esta disminución entre las brechas. Pero más allá de este análisis, ¿qué piensan ustedes con respecto a que la desigualdad es la madre también de todos los problemas en nuestro país y también un fenómeno que dio lugar el llamado estallido social, ¿verdad?, o levantamiento social que ocurre en el 2019. ¿Estarían de acuerdo también con ese diagnóstico y qué se les ocurre también para poder aminorar estas brechas? Una pregunta difícil, pero quizás desde su visión del mundo, ¿verdad?, pueden ahí aportar un granito de arena a esta discusión. Empecemos con Cristian Carrillo para que se saque el nervio del primer programa. Cristian. Perfecto. Sí, la verdad es que vi el estudio de la consultoría Mercer y me llamó bastante la atención de tal como dices tú, María José, entre el 2010 y el 2020 disminuyó un 14%, pero aún sigue habiendo un nivel gerencial más alto que gana 18 veces más que el promedio salarial más bajo dentro de una misma firma. Por lo tanto, ante eso yo creo que no importa la diferencia, pero sí importa saber cómo logramos que las personas que ganan poco puedan ganar más. Y me parece interesante lo que decía Janet sobre los empleos precarios, porque estos pueden evolucionar y una forma de hacerlo es dando más conocimiento a las personas con mayor responsabilidad y mejores remuneraciones. Y por otra parte, es necesario distinguir que la riqueza no es una torta que se distribuye entre los comensales, pero que, puesto que distribuirla no genera más riqueza, muy por el contrario, se agota. Janet en este caso dice en su entrevista que debe haber menos burocracia y una relación más vertical y menos horizontal en las empresas. Y me parece grave si fuera el Estado quien le dice a privados cómo deben distribuir y organizar sus empleadores. Por el contrario, el Estado debe apoyar si es necesario para que las personas puedan desarrollarse material y espiritualmente, garantizando la libertad de emprendimiento, por supuesto, mientras no se incumpla la ley.
Ahora, es completamente comprensible que un cotizado profesional, por consecuencia de su preparación académica y de su demostrado trabajo, pueda percibir mucho más que otro en su misma empresa. Es evidente que el arquitecto percibe mucho más o mejor remuneración que el obrero que la construye. Pero 18 veces más, ¿te parece igual correcto? Lo importante aquí es que ambos trabajadores tengan un trato digno y una remuneración adecuada a la cantidad de horas de trabajo y la responsabilidad que conlleva. Pero más allá de eso, como lo decía, más allá de eso, si la riqueza fuera una torta y se distribuye, solo hace que exista la misma riqueza, pero en más manos, con el peligro incentivo de que aquellos que la generan dejen de hacerlo de la forma en que lo hacen y se agota. La riqueza no se multiplica. Sí. Javier Sandoval, ¿tú estás de acuerdo en que el Estado tiene que ser un mero espectador de todo esto? En ningún caso, porque de hecho, lamentablemente muchas veces vemos que el Estado se comporta de ese modo, ¿verdad? Y todo esto tiende a ser una problemática vista como un problema entre privados, donde el Estado tiene que ir solamente detrás de aquellos ámbitos que no es capaz de cubrir el mercado. Y la verdad es que si uno observa la cantidad de riqueza que produce un país como Chile, por ejemplo, tenemos que también saber leer el factor laboral, el factor trabajo. Hay una relación entre capital-trabajo donde siempre se mira y se considera y se valora el aporte que hace el inversionista o el aporte que se hace desde el ámbito gerencial, y se descuida o se desentiende la importancia y el peso que tiene la función de producir la riqueza, que la producen las capacidades intelectuales, manuales, de una clase trabajadora que siempre está a la saga, que siempre está considerada después, y que sin la cual no sería posible el tamaño de ninguna torta. Y eso lo vemos perfectamente hoy día en la relación que tiende a tener el Estado con los privados. Normalmente se escucha, se responde a los intereses de los inversionistas, se permite una legislación laboral que es proclive a los inversionistas y totalmente asimétrica para los trabajadores. Yo he sido dirigente sindical como trabajador, como docente, miembro de un sindicato, sé lo que es estar en una negociación colectiva, sé lo que es estar en una huelga, y la verdad es que es un chiste la capacidad contractual, el poder contractual que tiene hoy día un trabajador en cualquier rubro, sea público o sea privado, para poder imponer sus intereses o hacerlos prevalecer. Incluso en el programa que que se vino trabajando por parte del actual gobierno, se pensaba en una participación mayor en los directorios de parte de las y los trabajadores, y eso ha retrocedido, se ha debilitado justamente debido a la presión que ejercen los inversionistas en este caso. Entonces es una relación muy asimétrica, perjudica a los trabajadores, es fuente de la desigualdad, y los problemas en Chile finalmente me parece que son ambos, la extrema pobreza y la extrema riqueza. Por de pronto la extrema pobreza produce un montón de desintegración social, de marginalidad, de efectos indeseados para la convivencia, y la extrema riqueza produce también un enceguecimiento con respecto a las problemáticas sociales colectivas, a la necesidad de convivir y, por supuesto, al respeto a los bienes naturales comunes que han sido depredados por esta causa. Bueno, Cristian decía que la brecha no era importante, ¿verdad? Es decir, que lo importante es que hayan empleos dignos, ¿verdad? Y, sí, y que remuneradamente sean también dignos y no precarios en todo sentido, ¿verdad? No solamente remuneracionalmente. Yo creo que en eso hay que avanzar, sobre todo con el proceso de digitalización. Creo que existe un mayor riesgo, ¿verdad?, la precarización del trabajo. Sin embargo, a mí me llamó la atención el tema de la brecha, ¿verdad? Porque que hayan ricos no es problema, ¿verdad? Pero cuando esta concentración de riqueza está tan alejada, ¿verdad? O tan concentrada en el fondo, yo creo que sí produce efectos sociales, ¿verdad? Entonces, y de hecho ese era el sentido, ¿verdad?, del titular y de la cuña ahí de la economista, que no voy a decir su apellido de nuevo, pero sí, que claro, que la desigualdad es mucho más grande que en otros países que son desarrollados, y no solamente son desarrollados por su PIB, ¿verdad? Son desarrollados en otro tipo de cosas
como por ejemplo una red de garantías sociales, me imagino yo, porque no viví en esos países, pero mucho más robusta, ¿verdad?, que la chilena, y yo creo que en parte la concentración de riqueza no solamente tiene que ver en el fondo de los inversionistas, sino de cómo se construye esa riqueza mirando también al otro, ¿verdad? Yo creo que ese es el desafío, y el desafío más difícil, crear riqueza quizás más rápido a costa de los otros, quizás no habla también de una sociedad, ¿verdad? Y la pone en una situación mucho más marginal que en otras. Pero no sé si les parece que pasemos a otro tema. Hablemos de la instalación del gobierno. Para muchos ha sido mala la instalación, para muchos muy apresurado. Decir que evaluar el gobierno en 2 semanas es bastante apresurado, por lo tanto hablemos de la instalación del gobierno, si ha sido buena, si ha sido mala. Hay distintas urgencias que ha puesto el ministro Jackson, ¿verdad?, entre otras de carácter medioambiental, también otras con respecto a la explotación sexual de niños. Hay una variada urgencia legislativa, pero la que más llama la atención, ¿verdad?, y la que más mediática es la de amnistía. Todo este desencuentro que ha habido también con la bancada socialista, que aún no se ponen de acuerdo, no estarían los votos. El ministro Jackson ha dicho que es posible aplazar esta urgencia. ¿Qué les parece? ¿Ha sido poco estratégico, una mala partida del gobierno que podría afectar inclusive la gobernabilidad en todo el año? Sabemos que cuando un gobierno parte mal, le cuesta mucho repuntar. Veamos el caso de Michelle Bachelet, ¿verdad?, con el caso Cabal, nunca pudo salir de ese hito que le marcó tanto a su gobierno. Cristian Carrillo, coordinador de la Fundación Liberal Reformista. Te toca. Sí, bueno, la verdad es que ayer vi la CADEM al abordar el proyecto de ley de amnistía que tramita actualmente el Senado, y al cual el gobierno puso urgencia. El 64% respondió que estaba en contra de aquello y el 30% se mostró favorable. Por lo tanto, esa desaprobación, ese 64% que rechaza este proyecto, a mí me parece que es una mala señal, y concuerdo con ese 64%. Es una mala señal que se conceda una amnistía a los detenidos por cierto delito en el marco del estallido social. Una, porque es un país que quiere vivir con seguridad, y no podemos permitir que las policías sean agredidas continuamente y que después sean amnistiados los agresores. Eso es avalar violaciones a derechos humanos. Por lo tanto, cuando un gobierno no respeta a carabineros, los vándalos y los delincuentes arrasan con ellos. El ministro Giorgio Jackson habla de rivalidad entre manifestantes y carabineros. Aclaremos que no se trata de una rivalidad, sino de personas que destruyen bienes públicos y privados por una parte y el ejercicio de la autoridad por la otra. Por lo tanto, me llama la atención que el gobierno se querella contra carabineros que disparó al aire para escapar de una turba que lo quería matar, básicamente, pero no se querella contra el grupo de terroristas que recibe a balazo y con barricada a la ministra del Interior en la Araucanía, exponiendo irresponsablemente no solo la vida de la ministra, sino también de toda la comitiva que la acompañaba. Por lo tanto, pienso que esto no tiene sentido común. Se defiende al delincuente y el país sigue esperando. Aún faltan varios cargos que nombrar en diversas seremías y cargos relevantes para el desarrollo del país, por supuesto de la región. Por ejemplo, no tenemos seremia de transporte en este momento en el Biobío, y este mes ha sido muy complejo por la congestión vehicular en la región. Hace unos minutos lo comentábamos en Penco. Algunos hablan de la posibilidad de tener alguna restricción vehicular, pero eso no tiene solución mientras no haya alguien a cargo de la cartera en transporte en el Biobío. Por lo tanto, creo que se le está dando prioridad a otros temas en la agenda, y eso la ciudadanía lo está castigando. Es un ejemplo de lo que anunció la CADEM del día de ayer. Gracias, Cristian. Javier Sandoval, ¿para quién está gobernando en este minuto Gabriel Boric? ¿Está gobernando para el país? Sí, y se ha sido injusto con este tratamiento de la situación que señala Cristian, de la movilización, ¿verdad? Si hizo críticas anticipadas, por ejemplo, la ministra de Bienes Nacionales. Refundar Carabineros. Te pregunto derechamente porque o gobierna para su propia alma, porque uno de los compromisos de campaña es amnistiar a los presos de la revuelta, ¿cierto? O gobierna para sectores como el tuyo, el Partido de Igualdad, o de aquellos sectores que están más a la izquierda de la izquierda del gobierno, de Apruebo Dignidad. ¿Para quiénes está resolviendo los problemas el presidente Boric, Javier Sandoval?
Yo creo que hay una deuda que tiene el Estado chileno y la sociedad chilena consigo misma y de la cual tiene que hacerse cargo el gobierno y que tiene que ver con las causas que detonaron la crisis política que dio lugar y que se expresó en el levantamiento popular y el estallido social de hace 2 años, y donde los problemas de desigualdad que están en el foco de origen de todas esas movilizaciones tienen que ser abordados a la luz también del abordaje a sus consecuencias. Lo que vimos en estos días recién, y que ayer además fue transmitido, digamos, en una entrevista en la red al padre de un niño, de Camilo Cornejo, quien fue violentado, maltratado y linchado prácticamente en una movilización estudiantil en Santiago, da cuenta de eso. La movilización de los estudiantes, por ejemplo, que no es la misma eventualmente que la que uno comenta los viernes habitualmente, sí, es una movilización por becas UNAEP. Exacto. Por una deuda histórica como muchas que tiene con los derechos sociales, con la educación, que ha sido la que ha dado origen al despertar chileno en una década, y donde vemos que las desigualdades se expresan a través de los miserables fondos que se entregan a ese tipo de becas y que no resisten ningún análisis desde el punto de vista de los deberes del Estado en materia de desigualdad y de abordaje a las desigualdades estructurales, en este caso expresadas en la educación. Bueno, pues tenemos que como resultado de ese ejercicio de derecho a manifestarse, resulta un niño, un menor, en riesgo vital, con 2 paros cardíacos y con un TEC con sangramiento, exponiendo su vida, y donde no hay un comportamiento que dé seguridad de parte de las fuerzas de seguridad, donde hay muchas dudas sobre cómo se manejó esta situación en días absolutamente recientes. Entonces, cuando tenemos ese tipo de fenómenos que se reiteran, cuando eso va de la mano con un acumulado histórico de impunidad frente a violaciones a los derechos humanos atroces ejercidas por el Estado chileno y que no son reconocidas como tema por parte de quienes defienden el estado de cosas, digamos, creo que ahí hay una deuda absoluta que tiene que sanear y saldar este gobierno para poder reconstruir niveles mínimos de convivencia social. Por lo tanto, me parece importante que esta sea una prioridad. Creo que es necesario también que se concrete esta amnistía o esta medida, digamos, que ponga fin también a una práctica del Estado que se aleja del Estado de Derecho y que por algo ha sido observada por organismos internacionales. Una cantidad de centenares de medidas cautelares que han significado años de prisión, con un montón de atropellos asociados y con traumas familiares asociados también por prisiones preventivas que no tienen ningún asidero, que no tienen prueba y en las cuales no se avanza en investigación. Eso es anómalo, esa no es una sociedad sana, y en ese sentido me parece que este gobierno tiene que darle absoluta prioridad a aquello, y comparto también la refundación de las policías. 5 minutos faltan para las 9, cada uno mirando el mundo desde su perspectiva. Cristian, se nos acabó el tiempo, Javier Sandoval también. Muchas gracias por el aporte, por haber enriquecido el debate esta mañana del lunes 28 de marzo, aquí en Buena Costumbre, en nuestro espacio Estelares. Que tengan ambos una muy buena semana. Muchas gracias. Reiterar que en materia de Escazú, el gobierno ya también está dando muestras importantes de resolver problemas de esta índole. Gracias, Javier. Gracias, Cristian. Gracias a ambos. Buena semana. Chau, chau. 5 minutos faltan para las 9. Tenemos todavía que entregarles el resultado del sondeo de opinión y también el destacado del resumen de noticias.